disculpa, Jessie. Bueno, el día de hoy, 2 de diciembre del 2024, vamos a presentar entramos a la semana 6 del curso de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, mi correo es cedillo.rosa914 rosariocastellanosciudaddemexico.gov.mx. El módulo 4 se titula Geografía Política. El módulo 4 y la evaluación final abrieron de manera simultánea debido a que ahora el semestre acaba el día 12 de diciembre, ¿no? El 13 cierra la plataforma, entonces la recomendación es que entreguen el 12 máximo. ¿Cuál es la tarea auténtica? La tarea auténtica se titula La geografía política de los ODS. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es un ensayo argumentativo, ¿no? Lo que se hizo en el reporte del módulo 3 puede ser un insumo para el ensayo argumentativo, debido a que en este ensayo lo que nos interesa es que ustedes expliquen de manera clara si hay avances o no en la Agenda 2030, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron el reporte, ustedes van a tener mapas, cuadros e información que sustenten en qué indicadores o en qué otros indicadores se ha avanzado o no se ha avanzado, ¿no? Todo el ensayo debe llevar formato APA, ¿no? Y deben de nombrarlo de la siguiente forma: licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre, tarea auténtica, y mandarlo en PDF, ¿no? Ahorita vamos a revisar la rúbrica directamente en plataforma para que esto quede más claro. La otra actividad que tienen que realizar en este módulo también es el foro de reforzamiento. En el foro de reforzamiento se titula ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para hacer un análisis geopolítico de los ODS? Aquí se pide que ustedes conozcan el contenido del módulo 4. En este contenido del módulo 4 vamos a diferenciar qué es geografía política de geopolítica, cuáles son los elementos del análisis geopolítico. Todo esto se debe plasmar en su réplica del foro de reforzamiento. Este foro tiene la intención de que ustedes respondan estas dos preguntas. La primera es: ¿qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? Es decir, ¿para qué sirve que las personas que estudian relaciones internacionales hagan un análisis geopolítico, ¿no? Esa es la pregunta básicamente. Y la segunda pregunta es: ¿cuáles serían los principales factores para estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? Aquí ya está implícito lo que ustedes están investigando, ¿no? Que es el avance o no de los ODS, y aquí de forma, digamos, específica le están diciendo cuáles factores geopolíticos podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Qué factores? Tal vez, por ejemplo, afectará que digamos, en México el gobierno haya hecho una inversión en combustibles fósiles y entonces esto no permite la transición energética hacia energías limpias. En África, la condición de pobreza extrema podría afectar que las personas tengan un bienestar o un trabajo decente, ¿no? Este tipo de cosas. Claro, ahí lo van a tener que argumentar de acuerdo a los indicadores que ustedes hayan decidido seguir, ¿no? Bueno, de manera específica, antes de revisar los contenidos, vamos a pasar a revisar lo que déjenme pasar a esto, a plataforma, ¿no? Aquí estamos en plataforma y estamos en el módulo 4, ¿no? En este módulo 4 vamos a revisar la tarea auténtica. En esta tarea auténtica tienen un recurso que ustedes ya conocen, que es este de Sach Jeffrey. Este es el de los mapas interactivos, estos mapitas. Les vuelven a poner este recurso para que lo revisen, pero también hay otro recurso que es este, que es un
artículo de Cuéllar Laureano que tienen que leer, ¿no? Lo tienen que leer y lo tienen que descargar. Aquí ya está en formato PDF, ¿no? Y este recurso de Cuéllar Laureano nos define qué es la geopolítica y cuáles son los elementos del análisis geopolítico, ¿no? Yo les recomendaba que aquí, si ustedes lo quieren revisar, no con chat PDF, sino con chat PDF, ahí está, con este recurso que se llama chat PDF, si lo quieren revisar, ¿no? Acá yo ya lo descargué y lo tengo, ¿no? Aquí está geopolítica y el origen y concepto de evolución. Y este artículo, que es el que nos piden que revisemos, yo le hice dos preguntas, ¿no? Primero, el artículo les da un resumen de lo que habla. Después, aquí yo solicité que me definiera chat PDF qué es la geopolítica. Me da las definiciones, son 4 definiciones de geopolítica y la definición contemporánea de geopolítica, que es la que está en la página 17 de este artículo. Aquí está la definición contemporánea de geopolítica, ¿no? Y aquí nos dice, la geopolítica se entiende como la ciencia y arte o técnica de la aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos en acción recíproca y conjunta para el dominio político del espacio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para yo hacer uso estratégico del espacio necesito conocer, tener conocimientos de cuáles son los factores geográficos que afectan el ejercicio y la distribución del poder en los territorios, ¿no? A Estados Unidos, por ejemplo, le interesa tener una visión geopolítica porque tiene intereses en términos de ejercicio de poder en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchos años después de la Segunda Guerra Mundial ha ejercido dominio sobre Japón, ¿no? Japón, por ejemplo, no tiene ejército, y no tiene ejército porque después de la Segunda Guerra Mundial hay un tratado donde se prohíbe a Japón que tenga un ejército. Entonces, si llegaran a atacar a Japón, el ejército estadounidense tiene la obligación de defender al pueblo japonés, ¿no? Esto es una forma de ejercer dominio sobre un territorio estratégico para Estados Unidos. Japón es uno de los principales países en Asia, ¿no? Bueno, entonces acá nos da la definición contemporánea de geopolítica y después le hice otra pregunta, ¿cuáles son los elementos del análisis geopolítico? Porque justo en la tarea auténtica les están diciendo qué factores son importantes que los internacionalistas conozcan para analizar algo desde una perspectiva geopolítica. Y aquí les marcan los 5 factores geopolíticos: el factor geográfico, ¿no? La ubicación del país, los recursos naturales, las rutas comerciales, factores históricos, ¿no? Los conflictos, las alianzas, los factores políticos, la estructura política interna de un país, las instituciones, las formas de gobierno, ¿no? Los intereses económicos, los aspectos sociales y culturales. Todos estos 5 elementos es lo que compone los elementos que dan lugar a un análisis geopolítico. Esto está en el artículo, ¿no? Aquí vemos que está en la página 6, ¿no? Aquí vemos que el factor histórico está en la página, bueno, que está en la 75. Los factores políticos también están en esta misma página, ¿no? Aquí va señalando todos los elementos de un análisis geopolítico, ¿no? Bueno, entonces tienen que revisar para la tarea auténtica este texto, el texto de Cuéllar Laureano, ¿no? Y de aquí extraer cuáles son los elementos del análisis geopolítico, ya se los mencioné aquí, y tienen que extraer la definición de qué es geopolítica y cómo es que se llegó, o sea, cuál es la historia detrás de la geopolítica, ¿no? Que después, digamos, está ligada a un uso militar para tener una visión estratégica del espacio, y así, digamos, se pretende ejercer dominio pues en los diversos territorios. Esto es básicamente
lo que señala el artículo, ¿no? Entonces, para realizar la tarea auténtica, yo tengo que haber revisado tanto el artículo como el mapita, ¿no? Y el mapita nos ayuda a saber, por ejemplo, cómo ha avanzado los diferentes ODS a nivel internacional. Si yo voy en términos de pobreza, hay avances importantes, ¿no? Principalmente en los países pues como Rusia, como Groenlandia, como China, como Argelia, pero hay otros donde hay avances muy precarios, ¿no? Como la gran parte de África, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía que en términos, no sé, de mortalidad, mortalidad materna, ¿no? Muerte materna, pues aquí ya hay avances en casi todo el mundo, pero, por ejemplo, justo en la parte de mortalidad, de nuevas infecciones, en términos, por ejemplo, de VIH, ¿no? Aquí no se tiene conocimiento, no hay datos de nuevas infecciones, entonces ni siquiera, digamos, se ha llegado a contabilizar el avance de ese tema en gran parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, también acá otra cuestión, digamos, en el objetivo 3, ¿no? Puede ser las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, en las enfermedades crónico-degenerativas, en combatir estas enfermedades crónico-degenerativas, pues no ha habido un gran avance en el mundo, ¿no? O sea, pasamos en algunas como en color verde, pero la mayoría pues siguen estando de ámbar a rojo, ¿no? Entonces, bueno, pero acá esto va a cambiar dependiendo de cuáles sean los dos indicadores que ustedes hayan elegido en su tarea del módulo 3, ¿no? Entonces, bueno, les piden que revisen y después que escriban. Básicamente es un ensayo de 3 cuartillas, ¿no? Entonces, ese ensayo de 3 cuartillas, ¿qué elementos debe contener? Primero, pues debe estar escrito de forma adecuada, respetando las reglas gramaticales y de sintaxis. Debe de tener información clara y precisa, ¿no? Por eso mi sugerencia es que una vez que ustedes tengan sus 2 indicadores y ya tengan su reporte del módulo 3, pues con esa misma información, o sea que ya ustedes seleccionaron, primero definan, ¿no? En cuáles de mis indicadores ha habido un avance, en cuáles no ha habido un avance, cómo se ha dado ese avance, ¿no? Esto va a dar claridad a la exposición de su ensayo, ¿no? Entonces, después que ustedes rescaten las ideas principales del módulo, ¿no? Por acá dice, las ideas, o sea, ustedes deben de rescatar las ideas más importantes del módulo y los materiales de apoyo. O sea, ¿cuáles son los materiales de apoyo? Pues el artículo, la definición de geopolítica y los elementos de un análisis geopolítico, ¿no? Que es el artículo. Y después, en la argumentación, explica con claridad el estado del cumplimiento de los ODS desde el punto de vista geopolítico, y los argumentos son coherentes, sólidos y confiables, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, yo les comentaba, déjenme, voy a abrir el Drive, y aquí está geografía, y voy a acá, espero que ya estén viendo mi pantalla, ¿no? Que el ensayo, o sea, tenemos que es el módulo, bueno, le voy a poner Geo, módulo 4, tarea auténtica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este ensayo pues tiene que tener obviamente un título, ¿no? Entonces, el título puede ser libre porque acá no les dicen nada sobre qué es el título, pero pues lo que significa es
que debe de ser relacionado con la geopolítica de los ODS, ¿no? Porque así se titula el la tarea auténtica. Entonces, cualquier, digamos, o yo le puedo poner avances y retrocesos de la Agenda 2030, un análisis geopolítico de los ODS, ¿no? Este va a ser el título que yo decidí ponerle a mi documento, ¿no? Que va a ser mi ensayo. Este ensayo tiene que tener una sección de introducción, debe de tener una sección de desarrollo, debe de tener una sección de conclusiones y referencias, ¿no? Entonces, en la sección de introducción, ¿qué es lo que sí debe de tener? O sea, le estoy poniendo viñetas, pero eso no quiere decir que van a escribir en viñetas, ¿no? O sea, van a escribir párrafos. Pero aquí de manera puntual me gustaría como puntualizar qué es lo que se espera que ustedes escriban en esa introducción. Pues primero, que definan qué es geopolítica. Después, cuáles son los elementos del análisis geopolítico, y después aquí que ustedes mencionen o refieran, ¿no? Mencionar o referir cómo ha avanzado o no la Agenda 2030 a partir, bueno, mi sugerencia, ¿no? Es que sea a partir de los 12 indicadores que ustedes seleccionaron en el módulo 3, ¿no? Esa es mi sugerencia, o sea, porque así ustedes van a ser capaces de poner ejemplos, ¿no? Entonces, esto va en la introducción, o sea, un párrafito chiquito, decir, bueno, en estos, de manera puntual, en estos indicadores se ha avanzado, en estos no se ha avanzado, ¿no? Ahora, en el desarrollo, lo que ustedes tienen que discutir es argumentar acá, en el desarrollo, el objetivo de esa sección es que ustedes que sean capaces, ¿no? Que los estudiantes sean capaces de argumentar en dónde ha habido avances y en dónde no ha habido avances, ¿no? Obviamente que esos avances o no avances deben estar sustentados con datos, ¿no? O sea, que de manera puntual digan, pues mira, debido a la dificultad de poder cambiar los hábitos de consumo en la población mundial y a que pues se sigue un modelo de crecimiento económico basado en el uso y tírese, ¿no? No se ha logrado avanzar en el cambio en los hábitos del consumo de la población, ¿no? Ahí ya vamos a tener datos, vamos a tener cifras que nosotros fuimos tomando de estos 12 indicadores que revisamos en el módulo 3, ¿no? Entonces aquí el objetivo es hacer un balance fundamentado con datos y cifras del avance o retroceso de los objetivos de desarrollo sostenible. Mi recomendación es que sea que ustedes mencionen algunos, aquí sí van a ser algunos de los 12 indicadores
seleccionados en el módulo 3, ¿no? De manera puntual, que me den ejemplos que sustenten su idea, si ha habido avances o si, digamos, no sé, si ustedes llegaron a postular que la Agenda 2030 no sirve para nada, que me lo demuestren con evidencia, ¿no? Esto va a ir en el desarrollo, y en las conclusiones ustedes tienen que reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el corazoncito de las conclusiones? Pues reflexionar qué elementos geopolíticos han afectado o no el avance de los ODS, ¿no? ¿Cuáles van a ser? O sea, por eso les digo que acá ustedes ya debieron ya debieron de haber leído el texto déjenme encontrar donde dice, ¿es este? No. Aquí está. Ay, se me fue el archivo. El texto de Rubén Cuellar Laureano, porque aquí nos dice, bueno, estos son los elementos de un análisis geopolítico, ¿no? Entonces, para que yo como internacionalista haga un análisis geopolítico, pues necesito considerar no, este no es que estoy revisando. Necesito considerar en las conclusiones pues que un análisis geopolítico pues necesita contemplar los factores geográficos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo acá bueno, al menos tengo que contemplar el efecto que tienen los factores geográficos, los factores históricos, los factores políticos, los intereses económicos, los aspectos sociales y culturales, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo concreto en esta parte, ¿no? Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que acá en el mapita, ¿no? Cuando les estoy diciendo, vámonos al objetivo de el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo del consumo, acá, digamos, tener acceso a tecnología o energía limpia, ¿no? O acá, que la población con acceso a, digamos, a fuentes y tecnología para cocinar, ¿no? O no sé, utilizar energía renovable en esto, ¿no? Entonces, en el tema de energías renovables, pues verán que casi todos el mundo estamos en rojo. Entonces, a partir de este mapa, yo puedo decir que la mayoría de los países, pues prácticamente no ha habido un avance en términos de energías renovables, ¿no? Porque a excepción de Brasil, Groenlandia y algunos países como Suiza o Noruega, donde hay uso de energías renovables, en el resto del mundo no hay energías renovables, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿eso a qué se debe? Eso ya es algo que ustedes ya saben el dato, ya saben cómo ha avanzado, digamos, este objetivo, ya saben que esto hay un avance casi nulo. Incluso, por ejemplo, este objetivo acá es el 7. Si yo lo busco en el informe, en este informe, este es el informe de desarrollo sostenible del 2023. Si yo voy al 7, ¿no? Energía asequible y no contaminante, justo veo como proporción de población con acceso a la energía eléctrica, pues sigo teniendo poblaciones que no tienen acceso a la energía eléctrica, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá con acceso a tecnologías, proporción de renovables con energía final, ¿no? Y acá, este es de la intensidad energética, ¿no? Y acá, por ejemplo, si ustedes tuvieran que argumentar por qué no se ha avanzado, si ustedes leen este documentito, pues justo les menciona pues todas las implicaciones. Acá dice: el mundo continúa avanzando para alcanzar la meta de energía sostenible, y aquí lo primero que le dice: pero no lo suficientemente rápido.
Al ritmo actual, para el año 2030, alrededor de 660 millones de personas continuarán sin acceso a la energía eléctrica y casi 2 millones de personas seguirán dependiendo de combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar. ¿Esto qué quiere decir? Y lo leemos en un párrafo, pues que no hay una transición energética ocurriendo de manera veloz. ¿Eso por qué puede pasar? Porque, digamos, China, Rusia, Estados Unidos, incluso México, seguimos dependiendo y seguimos fomentando las energías provenientes de fuentes fósiles, ¿no? Entonces, imagínense, hay intereses de China, o hay interés de Estados Unidos por un cambio hacia las energías renovables. Pues no hay un interés. Entonces aquí tienes factores económicos que están impidiendo el avance de este objetivo, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, no, pues es que, e incluso como internacionalistas puedes decir, bueno, digamos el acuerdo, la COP20, la COP21, ¿no? Que se firmó, que se debatió en París, pues hubo países que no firmaron justo los compromisos para lograr una transición energética, ¿no? ¿Y ustedes creen que haya sido casualidad que China y Estados Unidos no hayan firmado ese acuerdo? Pues claro que no, porque hay intereses económicos, ¿no? Detrás de ese no interés por no hacer la transición energética. Entonces eso es lo que ya ustedes tienen que poner en sus reflexiones, ¿no? En esa sección, ahora sí, yo puedo reflexionar si hay elementos geopolíticos que han detenido o no el avance de los ODS, y de manera muy puntual. Ya les di un ejemplo, ¿no? Tal vez en este caso les di un ejemplo con los intereses económicos, pero tal vez pueda haber factores políticos, factores históricos, factores geográficos, ¿no? Por ejemplo, un factor geográfico que afecta igual el mismo objetivo que estábamos viendo, que ahorita ya se me olvidó dónde estaba, en qué ventanita. Disculpen, es que tengo varias ventanitas abiertas. Esta, acá. Puede ser geográfico. En estos países que están al norte, ¿no? Se viven inviernos muy fríos. El factor geográfico de ubicarse en zonas donde se dan temperaturas extremas afectará o no la transición energética. Pues sí, ¿no? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en Canadá tienes inviernos muy fríos, y pues aunque quieras y haya la tecnología para realizar una transición energética, pues el petróleo o el gas sigue siendo digamos, los recursos de calefacción más económicos, ¿no? Para la gran mayoría de la población. Lo mismo pasa con Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, pensemos en todos los factores que nos da el artículo, ¿no? Estos 12 factores que afectan o no el cumplimiento de los ODS. Eso básicamente lo pueden poner en las conclusiones. Y es un artículo, es un ensayo, disculpen, no tan grande. Es un ensayo que debe de tener una extensión máxima de 3 cuartillas, ¿va? Bueno, entonces con esto vámonos hasta que haya alguna duda sobre el ensayo. Y bueno, también debe de estar, digamos, adecuadamente citada y referida toda la información en formato APA, ¿va? Entonces ya vimos más o menos cómo debe de estar estructurado, ¿no? Estos elementos yo se los puse, no es que los vaya a copiar y pegar, ¿no? Sino para que quedara claro cuáles son los factores, digamos, que deben de contemplar al momento de hacer un análisis geopolítico. ¿Qué pasó, Alma?
Maestra, ¿el ensayo debe de ir con doble espacio o medio espacio o como queramos? El ensayo va a 1.5. Ok. Normalmente un ensayo va a 1.5, márgenes 2.5 de cada lado. Y eso que siempre preguntan... Alma, creo que hay otra duda. No, solo eso. En las normas APA, normas APA, antes les compartía un manualito. Pero en las normas APA que ustedes también han estado revisando ya a lo largo de todo este tiempo, bueno, yo tengo las normas, el manual impreso, que ahorita no sé dónde lo dejé. Ya lo vi. Pero dentro de esas normas vienen las características de un ensayo. Pero no solamente en términos de o sea, de los contenidos, o sea, que debe de tener introducción, desarrollo y conclusiones, sino en términos de formato, ¿no? Entonces, cuando ustedes redacten, y eso creo que lo vimos en una sesión, cuando ustedes redacten un trabajo siguiendo las normas APA, primero el tamaño de letra es tamaño de letra 12, ¿no? Los títulos van en negritas. Todos estas pequeñas secciones también van en negritas. Cuando usted, o sea, no solamente para citar y referir se utiliza el APA, sino también el formato del documento, ¿no? El formato del documento, acá volví a copiar esto, no sé por qué lo copió, pero creo que fue porque yo lo copié. El formato del documento eh, también o sea, viene regulado en formato APA. Acá, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en formato APA, el archivo debe de tener una configuración de página donde cada margen es a 2.5, ¿no? Y eso lo da de manera por default el trabajo, ¿no? Entonces de todos los lados es 2.5 y digamos, el interlineado en formato APA también, aquí está, es a 1.5. Aquí le dan espacio personalizado y debe de ser 1.5 o en algunos casos 2, ¿no? Pero generalmente para casi todas las entregas de la Rosario es a 1.5, ¿va? Entonces, eso es en cuanto a formato. Desde los márgenes a 2.5 cada lado, tamaño carta y y todo lo que ahorita les acabo de explicar, ¿no? Que sea un título centrado. Este título yo le puse así porque yo creo que conserva el espíritu de lo que quieren hacer, ¿no? En el ensayo, pero lo pueden poner o cambiar otro título, pero sí debe tener esto, ¿no? Introducción, y deben de, en esa introducción, esto no quiere decir que vayan a usarlo o sea, de forma punteada, ¿no? O sea, yo les estoy poniendo estas viñetitas para mencionarles qué es lo que debe de contener esa introducción. En esa introducción ustedes deben definir qué es la geopolítica, cuáles son los elementos del análisis geopolítico y mencionar cuál es su tesis, ¿no? O sea, cuál es su opinión sobre si se ha avanzado o no en la Agenda 2030, ¿no? Aquí de manera puntual, pues ustedes deben de demostrar que conocen en dónde ha habido avances o no en la Agenda 2030 a partir del trabajo que ya realizaron en el módulo 3, ¿no? Eh, y al final, ya en las conclusiones, pues básicamente lo que se les pide es que reflexionen, ¿no? O sea, las conclusiones es el espacio donde ustedes deben de integrar sus conocimientos, plantear su opinión propia sobre qué factores geopolíticos han hecho que haya avances o no en la Agenda 2030. ¿Ya quedó claro en cuanto a formato y a estructura argumentativa la tarea auténtica? Sí, profesora. Sale, súper, Alma. Entonces, ahora vámonos rápidamente a al otro elemento de evaluación, que es el foro de reforzamiento, ¿no? Si ya ustedes hicieron el ensayo,
pues el foro de reforzamiento solamente es hacer un resumen de su ensayo en chiquitito, ¿no? Y ponerlo en formato de réplica, porque básicamente les pregunta lo mismo, pero le dice, ¿qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? ¿No? Ustedes si ya hicieron un análisis geopolítico, pues tal vez ahí poner, no, pues a mí me permitió visualizar cómo hay factores geográficos, intereses económicos, cuestiones culturales que afectan cómo, digamos, cómo se analiza una problemática en específico, haciendo referencia a los ODS, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando, no, pues mira, yo analicé la parte, pues está padrísimo que se haya planteado un objetivo de hacer una transición energética, sin embargo, pues las potencias mundiales, hay intereses económicos al interior de las potencias mundiales que siguen priorizando el uso de energías fósiles, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se haya aletargado esa transición, pues hay intereses económicos detrás de ese avance precario, ¿no? Eso que yo les estoy diciendo, pues tal vez inicialmente no era tan obvio para ustedes, nada, decían, pues como que vamos mal en cuestión de energías, ¿no? Pero el análisis geopolítico les da una perspectiva de decir, mira, pues es que ahí hay intereses económicos, y entonces lo que pasa es que pues va a ser difícil conseguir que China y Estados Unidos firmen un acuerdo en materia de transición energética porque siguen teniendo economías basadas en los combustibles fósiles, ¿no? La industria automotriz estadounidense, ¿no? Por ejemplo, o actualmente también China no quiere participar de un acuerdo porque aunque se esté desarrollando la tecnología y muchos de los automóviles eléctricos provengan de China, el auto eléctrico aún no ha resuelto la contaminación tanto que se produce por la generación de estos automóviles eléctricos como pues de todo lo que implica el manejo de las baterías que hacen uso del litio, porque el litio es altamente contaminante y para producirlo pues es altamente contaminante, ¿no? Entonces pues ahí hay intereses económicos, ¿no? Entonces básicamente lo que tienen que plantear es, bueno, ¿qué cambió en mi cabeza como internacionalista cuando me di cuenta que la geopolítica importa, ¿no? Esa es la pregunta que tienen que responder en el foro de reforzamiento. Y la segunda, ¿cuáles serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? Si ustedes ya reflexionaron eso en su ensayo, pues pueden decir, no, pues tal vez los intereses económicos pesan para, digamos, analizar esos avances y retrocesos de los ODS, ¿no? O por ejemplo, yo les había dicho que hay otro objetivo que es el combate de la obesidad, y en términos de combate de la obesidad pues hay un avance precario, ¿no? Porque pues la dieta en términos internacionales, ustedes han visto películas como es de fast food, ¿no? Pues a nivel internacional se promueve una comida que es la comida rápida, ¿no? Entonces imagínense, pues eso ha mermado a todos los a nivel internacional, entonces realmente no se ha logrado cambiar como en la cabeza de las personas, ¿no? La importancia de hacer un cambio hacia una dieta que no esté basada en la comida rápida, sino en comida pues saludable, pero tal vez digan, pues ahí están los factores como que hay países donde la renta, o sea, los ingresos son precarios, ¿no? Entonces, para esa población pues no tiene acceso a una dieta saludable, ¿no? Entonces ahí tienes factores económicos, factores de desigualdad que están haciendo que no se avance tanto en esa agenda, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues en México tenemos que durante mucho tiempo se pensó que la obesidad era una cuestión solamente de poblaciones económicamente ricas, ¿no? Ahora se sabe que las personas pueden tener obesidad y tener condiciones económicas muy pobres porque es una dieta alta en carbohidratos, porque consumen alimentos pues pobres, ¿no? Una dieta fast food, ¿no? Entonces ahí, o sea, solamente imagínense, en lo de la obesidad ya estamos analizando qué factores
afectan el que se logre un avance, ¿no? O, por ejemplo, en el indicador del cambio climático, pues también hay, o sea, casi no se ha avanzado en términos del cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha logrado posicionar la importancia de tomar acciones preventivas, de adaptación y de mitigación a nivel internacional, por ejemplo en México. O sea, todavía seguimos pensando en poner recursos para la reconstrucción de Acapulco, cuando sabemos que casi Acapulco, las costas de Acapulco, se van a ver afectadas con el incremento de la temperatura a nivel internacional y de el incremento del nivel del mar. Entonces, pues se tendría que trabajar más bien en mover o hacer un mapa de riesgos para lograr que las personas que ahora, los hoteles o digamos todo lo que está colocado en la primera franja cercana al mar, se ubicara en otro lugar, porque ahí cuando se dé un huracán mayor a categoría 5, pues va a haber una gran pérdida de personas en esas zonas, ¿no? De hecho, encontrar una forma de regular que esta población, o sea, tanto empresas turísticas no se coloquen tan cerca del mar, porque ponen en riesgo desde sus inversiones hasta la vida de las personas, porque es algo que va a pasar, ¿no? Y esto pues o sea, no se discute, no se pone en la mesa. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, ¿no? De todas las empresas turísticas. Digamos, también hay precariedad y pobreza, porque imagínense, no sé si ustedes vieron algunos reportajes cuando ponían en las noticias y pasaban las personas que tenían su restaurante cerca al mar y dicen, no, pues yo perdí mi casa, mi restaurante, ¿no? Y eso había sido la inversión de toda su vida, ¿no? Pero básicamente eso va a seguir pasando, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una forma de posicionar, digamos, en el largo plazo esa agenda en términos de cambio climático y sobrecalentamiento, porque ya sabemos que va a ser algo inevitable, o sea, va a subir el mar porque está subiendo la temperatura y porque está cambiando el clima en todo el planeta, porque seguimos teniendo patrones de consumo, patrones energéticos basados en, digamos, en cuestiones que son insostenibles, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les piden, ustedes analicen en el foro de reforzamiento. Acá solamente lo tienen que plasmar de manera, digamos, escrita y mencionando sus puntos, ¿no? Pero acuérdense que siempre que ustedes manifiesten una opinión argumentada, también deben incluir sus referencias, o sea, de dónde se inspiraron para manifestar esa opinión, ¿va? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí o no? Ninguna, profesora. Sí, Alma. Dime, ¿qué pasó? Te escucho, pero ya no te escucho. Creo que se quedó sin activar tu micrófono, Alma. ¿O ninguna? ¿Me dijiste ninguna o alguna? Bueno, tomaré el ninguna porque lo pusiste Eric, ¿qué pasó? Bueno, ahora vámonos a una revisión super flash de los contenidos de la unidad, ¿no? Entonces, bueno, en este módulo básicamente lo que vamos a analizar es la distinción entre geografía política y geopolítica, ¿no? La geografía política se encarga del estudio de cómo es que hemos llegado a la división político-administrativa desde nuestro país hasta el mundo, ¿no? O sea, no, aunque nosotros para nosotros pareciera que estas fronteras, ¿no? Siempre han sido las mismas, no es real, ¿no? O sea, las fronteras a lo largo de la historia se han modificado, ¿no? Si no basta leer la historia de nuestro país, ¿no? Como, digamos, durante cuando existían los pueblos originarios en América, pues prácticamente no había fronteras, ¿no? Los mayas obviamente se peleaban por los territorios con los aztecas,
pero había una gran movilidad, ¿no? Incluso se habla, por ejemplo, de que las culturas del norte de Estados Unidos de alguna manera tenían contacto con las culturas mesoamericanas, ¿no? Pero bueno, después pues ya tenemos que México pues pasó a ocupar lo que era la Nueva España, ¿no? Incluido tomado gran parte de Centroamérica y lo que era Nuevo México, Texas, California en Estados Unidos, ¿no? Entonces después, cuando está la guerra de 1834 con Estados Unidos, México pierde la mitad de su territorio y también Guatemala, digamos, deja de ser parte de México y entonces tenemos la configuración actual de México. Eso, ese ejemplo que nos dice, pues que las fronteras y los límites político-administrativos se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, de todo ese proceso, cómo se van transformando los límites político-administrativos, se encarga la geografía política. A diferencia de esta, la geopolítica es una disciplina relativamente reciente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso todos los antecedentes se remontan a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, donde se analiza cómo hacer uso estratégico del espacio, es decir, o sea, el espacio es un recurso, ¿no? Un recurso que nosotros podemos hacer una lectura estratégica. Por ejemplo, cuando ustedes juegan a las guerritas, a las invasiones, pues analizan las debilidades del otro contrincante, ¿no? Y entonces dicen, no, pues si les vamos a sacar de sorpresa, tal vez sea en la noche porque van a estar descuidados, van a estarse durmiendo, ¿no? Entonces, esto que puede ser como una broma, cuando se hacen análisis geopolíticos, pues cobra gran relevancia, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un intento de llegar, los alemanes intentaron llegar a Estados Unidos, hubo un ataque, ¿no? De los alemanes que se introdujeron a territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, digamos, pues todo lo que el sistema de seguridad estadounidense logró parar este ataque, ¿no? Este ataque que obviamente era de espías infiltrados, ¿no? Porque ahí vivíamos en la etapa de los espías infiltrados. Entonces, pues ustedes pueden decir, bueno, esto es un ejemplo, pero básicamente lo que nos lleva a pensar es la importancia de analizar de forma estratégica el espacio, ¿no? Y ese análisis estratégico implica pensar en sus recursos naturales, en su población, en la posición, ¿no? No es casual, por ejemplo, que Estados Unidos tenga bases militares en Puerto Rico, en Japón, ¿no? Y esto le permite de alguna manera mantener el dominio y el control en el mundo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, todos los desarrollos que ha hecho Rusia y China, por ejemplo, en materia nuclear o de misiles, justamente para aumentar su poder, ¿no? Económico y político. Entonces, bueno, hasta aquí espero que ya haya quedado clara la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Bueno, después de esto, pues tenemos básicamente los antecedentes de la geografía política, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros no podríamos hablar de geografía política sin entender los diferentes tipos de gobierno, las formas de gobierno que plantea Montesquieu, ¿no? Porque también la geografía política analiza las diferentes formas de gobierno, ¿no? Después de esto, de gobierno, ¿no? Y digamos que después pasa a ser una disciplina en las universidades y también recientemente parte de lo que hacen los geógrafos políticos es analizar, por ejemplo, todo lo que han visto sobre las preferencias electorales, cómo se hacen los mapas, por ejemplo, de votaciones y todo esto. También es de interés, digamos, del área de la geografía política, ¿no? La idea es que cuando se desarrolla como disciplina,
pues ustedes saben que toda disciplina pues tiene teorías, después de teorías, pues eso hace que haya un grupo de investigadores que genere conocimiento y también desarrolla métodos propios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la geografía política, pues hace uso del método histórico para analizar cómo se han transformado esas fronteras político-administrativas, también no solamente de método histórico, sino del método comparativo para contrastar diferentes estudios, ¿no? O sea, cómo, digamos, se transformó México a diferencia de Francia, ¿no? Incluso un ejemplo de esto, pues es el tema de la democracia. Recuerden que hay un estudio donde se analizó la primera democracia, ¿no? En este caso fue la democracia de Estados Unidos. Entonces, pues acá básicamente hay diferentes escuelas. Está la escuela norteamericana, la escuela de Inglaterra o Gran Bretaña y la escuela alemana, ¿no? En la parte de la geopolítica, básicamente tenemos el desarrollo de la geopolítica, como les mencioné anteriormente, ligado a, pues, el desarrollo de la milicia, ¿no? Y recuerden que los ejércitos, como los conocemos del mundo contemporáneo, pues tienen una vida relativamente corta, ¿no? Estos ejércitos profesionales pues surgen básicamente, como actualmente los conocemos, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, básicamente uno de los padres de la geopolítica del lado de Reino Unido se encuentra Harold John Mackinder. Solamente es para que tengan como el antecedente. Él es militar, ¿no? Y básicamente esto es importante porque recuerden que antes que tuviéramos la hegemonía estadounidense, pues quien tenía la hegemonía en términos de colonias, pues era Reino Unido, ¿no? Después, por parte de Estados Unidos, un antecedente es Alfred Thayer Mahan, ¿no? También militar, donde él hace un análisis sobre la importancia del dominio de los océanos, o sea, el tener control sobre el mar. Entonces, cuando ustedes piensan por qué Estados Unidos ha impulsado a tener bases militares en diversas islas, a tener buques, ¿no? Buques, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, ¿no? A controlar zonas, digamos, donde hay recursos energéticos importantes, ¿no? Afganistán, Irán, Irak, ¿no? Pactar acuerdos comerciales con algunos socios comerciales como Japón, ¿no? Pues básicamente lo que nos hace evidente es que hay intereses geopolíticos cuando se trata de ejercer un dominio a nivel internacional, ¿no? También otra escuela, que es la escuela alemana, ¿no? Aquí les dicen, uno de los exponentes es Ratzel, ¿no? Friedrich Ratzel. Y Friedrich Ratzel lo que nos da es entender que el espacio es un elemento fundamental para lo que sería para la biología la célula, ¿no? Para los geógrafos es el territorio, ¿no? El espacio es un elemento estratégico, ¿no? Un elemento que define recursos, que define potencialidades, incluso, por ejemplo, las cuestiones de población actualmente son fundamentales, porque ¿qué está pasando con algunas poblaciones en Japón o en Italia, ¿no? En Japón, pues es un país altamente tecnologizado, es altamente desarrollado, pero su población está en peligro de desaparecer porque ya no nacen bebés, o ya casi no nacen bebés en Japón, ¿no? Entonces, el recurso población, también asentado en un territorio específico, puede ser susceptible de un uso estratégico, ¿no? Porque si un país no tiene suficiente población, pues eso quiere decir que va camino a desaparecer, ¿no? Entonces, esto mismo pasa, por ejemplo, como Italia, ¿no? Y otros países europeos. Entonces, el territorio es un elemento vital al momento de pensar en cómo se
digamos, ejerce dominio o poder en las diversas partes del mundo. Aquí entonces, pues, esto que nos decía, los elementos de dominio, ¿no? De dominio en las relaciones de poder, en las relaciones de intereses económicos, en las relaciones históricas, en las relaciones culturales. Por ejemplo, actualmente, aunque nosotros digamos México es un país independiente, existen antecedentes históricos de dominio entre México y España. Y si no, de ahí, ¿por qué es que es un discurso popular si España tiene que pedirnos perdón o no perdón, ¿no? O sea, si nosotros no tuviéramos ese vestigio cultural, pues no sería relevante el tema de la colonia, ¿no? Pero es parte de nuestra historia y de nuestra cultura que sigue siendo relevante en los diferentes medios públicos, ¿no? Incluso en algunas cuestiones idiosincráticas de estatus, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se habla de la apariencia de los mexicanos, ¿no? Si son güeros o no, si son fifís o no, si son racistas o no, este discurso heredado de la colonia, donde había una cuestión de que lo español, representado como lo español, como eso rubio, claro, ¿no? El poder, por ejemplo, que tenían los criollos en la Nueva España, pues tiene una relación de dominio, ¿no? Y esos elementos de dominio se transmiten no solamente en términos del ejercicio directo, sino en cuestiones culturales, en relaciones introyectadas de forma, o sea, ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿no? O sea, solamente algunos lingüistas van a decir, bueno, la relación de dominio entre México y España se instauró en el mande, ¿no? O sea, cuando decían en México, cuando dicen, mande, ¿no? O sea, ahí hay una relación de subordinación, ¿no? O por ejemplo, cuando van al mercadito, si quieren que pues, ustedes son vendedores y quieren que las personas les compren, les van a decir güerita, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué tienen que decirle güerita? Porque es una forma en la que el comerciante les da un estatus de que pueden comprar, ¿no? Entonces, y eso parece muy tonto, ¿no? Pero no lo es tanto, porque ahí hay relaciones de dominación que perduran en el tiempo y en el espacio. Entonces, en el caso de México, pues México, cuando analizamos justamente de manera geopolítica cualquier situación, nosotros tenemos que desde analizar desde la geografía política, la extensión, sus fronteras, sus límites, hasta, por ejemplo, sus recursos naturales, su organización político-administrativa, o sea, en 32 entidades y un distrito federal, una Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, la conformación de su Producto Interno Bruto, ¿no? Cuáles son los principales sectores de actividad económica de México, también, por ejemplo, cuál es su papel o su rol dentro de lo que nosotros llevamos esta visión estratégica del mundo, ¿no? En términos de globalización, ¿no? Por ejemplo, sería importante que México sea uno de los socios de una de las regiones más importantes en términos económicos del mundo, como es el bloque de América del Norte, ¿no? A veces se hacen estudios, por ejemplo, comparativos en términos de relaciones internacionales de América del Norte con los tigres asiáticos, ¿no? O por ejemplo con África. Entonces, sería importante este tipo de análisis para entender cuál es el papel de México respecto al mundo. Pues sí, ¿no? Porque yo les decía, ¿ustedes creen que sea gratuito que México sea la economía entre la 14 a la 16 del mundo? O sea, tal vez para nosotros, pues digamos, no, pues no estamos tan bien, porque si comparamos a China o Estados Unidos, que son las primeras dos economías del mundo, ¿no? A la India también, tal vez la mexicana pues no sea tan importante, pero si el ranking lo bajamos, ¿no? Y consideramos que parte de Naciones Unidas forman, bueno, ahorita no tengo el dato exacto, ¿no? Pero del total de países, que son alrededor de 150 países del mundo, y ser la economía entre la 14
y la 17, ¿no? Tal vez sí sea importante, ¿no? Porque eso nos diría que México es un país de renta media, donde tiene algunos recursos naturales, donde también ha firmado acuerdos internacionales porque tiene intereses económicos con la región de América del Norte, ¿no? Que tiene un potencial en términos de la conformación de su población, que sus primeros 3 ingresos, que son turismo, manufacturas y petróleo, ¿no? Y remesas, son 4, pues de alguna manera nos indican mucho de cuáles son, digamos, sus intereses, ¿no? En términos como país. Entonces, esa es la parte que tenemos que analizar a México desde entender cómo ha llegado a ser el país en términos político-administrativos, geografía política, como su posición ante el mundo, su posición estratégica ante el mundo, para analizarlo como internacionalistas. Y por ejemplo, yo les decía, bueno, ustedes creen que si ustedes ponen una balanza, ¿con quién será más importante ratificar un acuerdo comercial? ¿Con Estados Unidos o con Tailandia? ¿No? Pues, dices, pues claramente va a ser ratificar el acuerdo comercial del TECMEC o renegociar el acuerdo del TECMEC, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y al cual van el 80% de las exportaciones de nuestro país, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, hay que diversificarnos, pero hay que mantener lo que, digamos, de alguna manera permite que sigamos creciendo como economía, ¿no? Entonces, aquí lo que se buscó en esta unidad es que ustedes tengan esa perspectiva estratégica del espacio en 2 dimensiones, dando a entender que todo Estado nacional tiene detrás una historia en la forma en la que se han configurado sus límites político-administrativos. Eso es materia de la geografía política. Cómo analizar cómo es que ese territorio tiene un papel en términos geopolíticos, en términos de uso estratégico ante el resto del mundo, ¿no? Básicamente son esas 2 perspectivas que vamos a revisar en esta unidad y digamos de manera anecdótica ya vimos a los principales padres de la geopolítica, ¿no? Los padres de la geografía política, Alexander Humboldt y Karl Ritzer, ¿no? Y de la geografía, de la geopolítica, Ratzel, Mackinder en Estados Unidos, y pues como eso, digamos, nos afecta a nosotros, digamos, en términos micro, ¿no? Ese es un repaso básicamente por todo lo que hemos visto en este módulo 4. Me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o sugerencia al respecto. Bueno, si no, les acabo de reenviar el formulario de asistencia. Me parece que se me fue Eric, espero que ingrese, y si no, pues ya le tomaré asistencia y lo buscaré en la lista. Es que me había conectado de otro teléfono. Ah, ya con razón, yo dije, ¿quién es Eric? Sí, Eric perdón, maestra. No, no te preocupes. Justo, o sea, no lo había reconocido. Bueno, ya le pasaré asistencia a Eric. Vale, muchas gracias por la aclaración, Jessie. Y pues yo sé que estamos trabajando a marchas forzadas, no crean que ustedes son los únicos. A nosotros también en la modificación del calendario pues nos tiene un poco estresados, ¿no? Porque tenemos que preparar justo y revisar todos los materiales del módulo 4 cuando apenas estábamos empezando el módulo 3 y después casi de manera simultánea la evaluación final. Les invité a un taller sobre podcast, justo porque el trabajo final es la elaboración de un podcast. Y de una vez les adelanto, si ustedes elaboran bien ese ensayo, básicamente su ensayo con algunas pequeñas modificaciones, van a poderlo grabar como su podcast, y su podcast ese va a ser como su entregable, ¿no? Entonces sí les pido de manera muy atenta que trabajen de manera un poco
fuerte en este ensayo de la unidad 4 para que tenga los elementos, digamos, mínimos. Por eso les puse como el ejemplito en el Word, ¿no? O sea, sería importante que definan qué es la geopolítica, la importancia de la geopolítica para las relaciones internacionales, eso cómo han ustedes valorado el cumplimiento o no de la Agenda 2030 y que ustedes planteen una reflexión. Eso mismo lo vamos a plantear en el podcast. Entonces, nos vemos el próximo lunes justamente para darles recomendaciones de cómo elaborar ese podcast. En este momento, mi recomendación es que se enfoquen en el ensayo, quedando bien estructurado el ensayo, tienen material suficiente para grabar su podcast y entregar sin ningún problema su actividad integradora, ¿vale? Yo no las escucho, pero bueno. Sí, maestra. Sí, todo claro, maestra. Bueno, muchísimas gracias por asistir a la sesión de hoy. Nos estamos comunicando. Cualquier duda o comentario, mándenmelo.